Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio. Antes de iniciar la predicación, hermanos, también queremos notificar, ¿verdad? Para algunos ya lo hemos hecho el viernes, ¿verdad? Pero estuvimos orando por Alisa. Alisa falleció el día jueves, ¿verdad? La niña de Kesia Navarro. Fue muy de madrugada, digo más bien como a la 1 de la madrugada. Entonces ya no se pudo hacer nada. Se luchó y bueno, el propósito de Dios se hizo presente. Lo único que pude decirle es: hicieron lo que tenían que hacer. Esto quiero decirle para que usted lo considere. Nuestros deseos nunca van a pasar por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace presente. Nuestros deseos pueden ser innumerables y no quiero decir que no son buenos los deseos, pero no pasan sobre la voluntad de Dios, ¿verdad? Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces ya falleció, ¿verdad? La niña. Creo que Dios sabe lo que Él hace. Estar conectado una bebé de meses a mangueras y todo eso y que tienen que ponerle, más aparte tener que estar sin que la muevan, no podían abrazarla ni nada por el estilo. Entonces, bueno, vamos a orar, ¿verdad? Una vez que yo lea este versículo, oro por el mensaje y oro por la familia para que sea fortalecida, ¿verdad? Pantoja Navarro. Bueno, la palabra de Dios en Deuteronomio 7:2, un solo versículo voy a leer y de ahí oro y de ahí usted oramos y usted se va a poder sentar. En Deuteronomio 7:2 dice la palabra de Dios de esta manera: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, la destruirás del todo. No harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Vamos a orar. Gracias, Dios, en esta preciosa tarde que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos decir, Ebenecer, hasta este momento nos has ayudado. Estamos aquí, hemos abierto nuestros ojos. Gracias, Señor, a tu misericordia y por tu voluntad estamos aquí, Señor. Mi Dios, en esta hora quiero orar y pedir, Señor, por la familia Pantoja Navarro. Padre, para que tú los fortalezcas, Señor, en la pérdida, Señor, de Alisa. Señor, que seas tú, Señor, Padre, bendiendo, trayendo fortaleza a sus vidas, resignación, y que sobre todo, Señor, ellos estén satisfechos de que hicieron lo más posible, humanamente posible. Señor, en tus manos, Señor, dejamos a ambas familias y rogamos, Señor, para que traigas paz, Señor, en sus corazones y que ellos puedan darse cuenta, Señor, que Alisa, Señor, ya está en la presencia tuya. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por darnos la oportunidad de poder abrir, Señor, tu palabra. Ahora pido, Señor, para que haya de nuevo en el hablar, Señor, de mi persona. Dame, Señor, humildad, pero sobre todo, Señor, dame de tu poder, Señor, Padre, para que pueda transmitir tu palabra, Señor, no solamente para los que están aquí, sino para aquellos que lo oirán por las redes, Señor. Te lo pido, Señor, y te lo ruego en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bueno, vemos prácticamente que los tiempos se acercan, ¿verdad? De diferentes maneras podemos explicarlo, ¿no? ¿Cuántos saben qué es un juicio? ¿Cuántos saben qué es juicio? ¿Verdad? Yo creo que usted debe saber qué es un juicio. Y quiero decirle, ¿verdad?, que el título es El justo juicio de Dios. Hay un juicio, ¿verdad?, que es 100% justo, y ese es el de Dios. Posiblemente el terrenal no es tan justo, ¿verdad? Hay personas que van presas y no fue un juicio justo. Pero sin embargo, lo más importante, hermano, todo lo que está aquí en la tierra es pasajero. Lo que importa es lo eterno.
Y eso es lo que usted tiene que poner prácticamente en su mente y en su corazón. Que va a haber un juicio. Y se conoce como el juicio final. Ese juicio dice que separará de los buenos de los malos. Aquellos que realmente rechazaron a Cristo Jesús y aquellos que sí buscaron cómo seguir a Jesús. Va a ser una separación que nosotros no podemos meter mano ahí, solamente es Dios. Dios es el que sabe, Dios es el que conoce y Dios es el que juzga. Hermano, el justo juicio de Dios se refiere a la imparcialidad y rectitud de Dios al juzgar a toda la humanidad. Entonces, nadie de nosotros, los seres humanos, podemos decir Dios es injusto. Dios es justo y Él juzga de acuerdo a cómo nosotros manejamos nuestra vida, cómo la llevamos. Él juzga a toda la humanidad, manifestando o poniendo al descubierto que todos son pecadores y que serán recompensados o serán castigados según las decisiones que cada persona haya tomado. Si usted no quiere seguir a Cristo, usted lo rechaza. Bueno, la palabra, yo no soy el que lo voy a decir, pero la palabra dice que aquellos que no reciben a Cristo, que no siguen a Cristo, lo rechazan, esos ya tienen condenación. Muchos de nosotros estábamos ahí, en ese lugar, pero ahora nosotros que hemos venido a Cristo, ¿verdad? No lo rechazamos. Ahora usted encuentra la salvación a través de su gracia, su misericordia, y esto es solamente y nadie más sino por Jesucristo. Este juicio es un día final donde Dios revelará su verdad y juzgará los secretos de los hombres. Porque tenemos que entender, hay muchos secretos que nosotros tenemos en nuestra vida, pero hay alguien que sí los conoce. Por más secretitos que usted tenga escondidos, y ese es Dios. Los humanos no, pero Dios sí. Dios tiene los ojos puestos en cada individuo, en cada persona, así como lo oye. Dios dice que hay un libro donde están siendo anotadas nuestras acciones. O sea que nada se va a escapar. Dios está poniendo la mirada y Él entonces determinará el juicio, ¿verdad? Refiriéndose a los secretos que nosotros tenemos. Dice, sus juicios son verdaderos y justos. Hermano, por eso muchas personas dicen, Dios es demasiado bueno para juzgar el pecado. O sea, nosotros queremos que Dios se acomode a nuestras necesidades, a lo que nosotros creemos. Yo peco ahora y tiene Dios la obligación de perdonarme. Yo no voy a ir a condenación. ¿Por qué? Porque peco, pero ya mañana me puedo arrepentir. Dice que nosotros tenemos, hermanos, que tener frutos de arrepentimiento. No es cuestión de que en un momento ahorita yo peco y ya ahorita le digo al Señor, perdóname, y al ratito, a la hora, estoy haciendo lo mismo. Esto no procede de esa manera en el Evangelio, en los caminos de Cristo Jesús. Tú tienes prácticamente, una vez que pides perdón, entonces tratar de salir de ese tipo de pecado. Decía yo en esta semana, es terrible que el cristiano, el creyente, las personas estén jugando con su alma. Saben que pecan deliberadamente, no se sienten más, todo lo contrario, se sienten bien pecando. No hay nada que le redarguya porque el Espíritu del Señor entonces parece que ha sido apagado. Y ya no hay prácticamente vergüenza delante del Señor, ya no de los hombres, hermano, porque los hombres de alguna manera, todos los hombres estamos de la misma manera, ¿verdad? Todos pecamos, decía hace un ratito. Entonces, el asunto es de que nosotros no querramos abandonarlo, que a ti no te duela cuando tú pecas, y cuando a ti te duele, entonces quiere decir que el Espíritu del Señor te está redarguyendo y está buscando la corrección en tu vida.
Por eso entonces Dios es demasiado bueno para juzgar el pecado. O sea, Dios tiene que pasarnos todas nuestras faltas. Por eso leía este versículo: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, dice, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. ¿A qué se refiere? Que realmente Dios había ordenado prácticamente a los israelitos a destruir. Y dice que ahí no iba solamente a ser destruidos los hombres y las mujeres, sino hasta los niños. Hermanos, en este pasaje Dios ordenó a los israelitas a destruir por completo a sus enemigos. Tal vez tú te preguntes en esta mañana, ¿cómo puede un Dios de amor y misericordia aniquilar a todo un pueblo, incluyendo los niños? Sí, hermanos, Dios es amor. Dios es misericordia, pero también es justo. Él dictará juicio sobre las personas. Dios no permite que la maldad continúe sin control. No lo va a permitir. Va a parar. Ahorita parece que la maldad corre a pasos agigantados, ¿verdad? La misericordia de alguna manera también ahí está interviniendo, porque dice que entre más abundancia haya de mal, más abundancia también hay de misericordia. Sin embargo, dice que la maldad se va prácticamente a dar como nunca desde la existencia de la tierra se ha dado. Y nosotros podemos verlo día tras día, que la maldad va aumentando, ¿verdad? La gente se ha hecho cruel, se ha hecho despiadada, la gente no le importa la demás gente. Cuando vemos que mucha de la gente busca cómo entonces estarse destruyendo. No era prácticamente el plan de Dios. El plan de Dios es que las personas se arrepintieran de su pecado, vinieran a Cristo y pudieran vivir prácticamente para Él. Dios castigó a Israel al negarse que entraran a la tierra prometida. Dice, a todos los que se rebelaron y desobedecieron, estas personas no entraron, dice entonces, a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque los israelitas pecaron y tendrían que entonces recibir su castigo. Entonces, aquellos que pecaron en el Éxodo, ¿verdad? Cuando estaban prácticamente en el Éxodo, esas personas no entraron. Quiere decir que Dios, lo que Él dice, lo llega a cumplir. Lo único que en un momento determinado podemos ver en ciertos pasajes, que Dios de alguna manera, lo que Él puede de alguna manera ver, un corazón que realmente sea quebrantado. Dios tiene misericordia, pero Dios conoce qué tan quebrantado pueda estar la persona cuando comete un pecado, cuando la persona desobedece. Hay personas que tienen realmente el resentimiento, pero no tienen el arrepentimiento. Mucha gente tiene ese resentimiento, ¿no? De alguna manera se siente mal, pero no se arrepiente de su pecado. La destrucción de estas naciones enseñaba que era un castigo y a la vez una medida de seguridad. Vamos a ver qué dice el libro de Deuteronomio, ahí 2 en el 9, por favor. Y vamos a ver qué dice el 4 y el 6. Tal vez vamos a subir al 7, pero déjeme leerle Deuteronomio 4, 9, 4 al 6. Dice, y ponga mucha atención lo que dice, tal vez sea una de las personas que piensa de esta manera. Dice, no pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. O sea, que por lo que yo hago, por lo bueno que soy, por cómo me conduzco, entonces Dios está haciendo justicia. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti.
O sea, el Señor les había dado la victoria, pero no por lo que ellos, cómo se comportaban para con Dios. No como que en un momento determinado ellos estaban delante de los ojos que estaban haciendo lo correcto. Dice, estos recibieron juicio y se los he entregado porque son simple y sencillamente pecadores. Estaban, dice, haciendo impiedad. Entonces, si es por eso, dice que las arrojó delante de Israel. En el 5 dice, no por tu justicia ni por tu rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos. Entonces nosotros creemos muchas veces como somos los demasiado buenos para que Dios entonces nos mande prácticamente al infierno. Yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Pero ¿qué me dices ahí el de mentir? ¿Qué me dices el de criticar? ¿Qué me dices el de juzgar? ¿Qué me dices el de envidiar? Muchas veces usted no, a lo mejor fornica, no adultera, no mata a nadie, no es ningún hechicero, como dice la Biblia del Señor. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que aquel que miente ya pecó. Y como ya pecó, entonces está expuesto al juicio de Dios. A la iglesia siempre le he dicho, no solamente la gente que está en el mundo y no conoce de Dios y no conoce el evangelio, los mismos cristianos se han hecho mentirosos. O no sé, bueno, tengo que incluirme, somos muy mentirosos. Y la disfrazamos con una mentira piadosa. Hermano, mentir es mentir, simple y sencillamente. Usted puede querer entender la Biblia a su manera, pero la palabra de Dios es tan clara que en un momento nos da prácticamente salida para nosotros disculparnos de las cosas que nosotros hacemos. Tú puedes estar toda tu vida en una iglesia y en el último tiempo tú te desvías, entonces tú tienes que tener cuidado. Yo no estoy diciendo y ni le estoy condenando, pero puede que en un momento determinado usted nunca se haya convertido. Porque día a día nosotros tenemos que estar preparados, porque nadie sabe ni el día ni la hora que Jesús ha de venir. Nadie sabe el día que ha de partir, donde ha de llegar la muerte y usted no va a poder hacer nada. ¿Cuánta gente muere todos los días? Usted sabe que si esa gente supiera, ¿verdad?, que va a morir, no se pondría cuenta con Dios. Claro que sí. Pero como no saben, entonces los agarra la muerte desprevenido. Tenga mucho cuidado que no lo agarre usted. Que viva lo más recto posible delante de los ojos de Dios. Viva para Él. Porque al final de cuentas, hermano, usted todo lo que usted tiene aquí y vaya a llegar a obtener, no reemplaza lo que es la eternidad. La eternidad es valiosa. La eternidad dice, nunca se terminará. Pero lo terrible es, ¿dónde vas a pasar tú la eternidad? ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Hay solamente dos lugares. Muchas veces nuestros hechos, entonces nuestras acciones están demostrando para dónde vamos, para dónde estamos siendo guiados, para dónde estamos siendo jalados. Y tenga mucho cuidado con eso. No por tu justicia, no por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero mire, el 6 aquí de alguna manera nos aclara un poco mejor. Por tanto, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servir eres. O sea, hay un mal en el pueblo. No creas que porque en un momento determinado tú estás obteniendo llegar a la tierra prometida es porque estás bien delante de mí. Y así también nosotros, no porque estemos en la iglesia, estamos bien delante del Señor. Y no porque estemos prácticamente en Cristo, seamos evangélicos. Entonces, quiere decir que nosotros ya tenemos el lugar ganado cuando nosotros vivimos realmente ignorando las cosas del Señor, siendo desobedientes, manejando nuestra vida como nosotros queremos y no como Dios quiere.
Nosotros no tenemos tiempo para Dios, no tenemos tiempo para su palabra, no tenemos tiempo para tener una relación con Él a través de la oración, aún siendo cristianos. ¿Cuántos no andan afuera haciendo y deshaciendo afuera? Tengamos mucho, mucho cuidado. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, dice, desde la tierra de Egipto hasta que entraste en ese lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. O sea, ellos decían, por nuestra justicia el Señor nos los entregó, nos dio la victoria. No, el Señor dice, no, estás equivocado, estás cerrado. Es simple y sencillamente porque esta gente fue pecadora y estas personas tienen que ser castigadas. Pero no es por tu justicia, porque tú eres igual de rebelde que todos ellos. Así también hay mucha gente mala afuera que no conoce de Cristo, pero muchas veces estamos en la misma línea que ellos. Aunque estemos en una iglesia, aunque digamos que practicamos el cristianismo, porque viene la gente a la iglesia cuando le pega la gana, busca del Señor cuando le pega la gana, cuando lo necesita. No. Dios no es la última que usted tiene que venir, la última esperanza que usted tenga. Dios es el primero. Déjame recordarte algo. En esta mañana te lo tengo que recordar, porque el Señor así lo pone. ¿Cuántas veces Dios te ha librado de alguna enfermedad, de algún problema, de alguna dificultad, incluso de la propia muerte? Y sin embargo sigues haciendo las mismas fechorías como que nada haya hecho Dios por ti. Estabas al borde de la muerte y Dios aquí, Dios acá, Dios te libró. ¿Y ahora qué has hecho para ser agradecido con Dios? Dios prácticamente quiere que testifiques y digas a la gente lo que Él hizo en tu vida, de dónde te rescató, de dónde te sacó. Pero mire, quedamos callados nosotros. No decimos ni glorificamos al Señor a través de los milagros, a través de las cosas buenas que Dios ha dado en nuestra vida. Qué terrible somos nosotros, no los seres humanos, los cristianos. Dios castigó a Israel entonces al negarse que entraron a la tierra prometida. Dice, a todos los que se rebelaron y desobedecieron. Esto daba muestra del justo juicio de Dios. Los israelitas pecaron y también ellos fueron castigados. Quiere decir que los cristianos pecan y también van a ser castigados. Usted y yo vamos a ir al castigo y lo vamos a obtener tal vez aquí, por desobedientes que somos, por rebeldes, por personas que somos que de alguna manera hemos hecho a Dios. Haga de cuenta que haya agarrado un balón y lo haya pateado y lo haya aventado hasta por allá. Esto es lo que se ve ahora en el cristianismo. Tristemente. O sea, primero lo que a ti te gusta, tus deseos, y después Dios. Qué equivocados estamos. Y tenemos un versículo que yo estoy seguro que cualquiera casi que está aquí se lo conoce de memoria. Busca primero el reino de Dios. Entonces no es entendible, muy entendible la palabra de Dios para poder entender que lo primero, busca primero el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura, lo que tú necesitas. El Señor ya lo sabe. Necesita que, claro, se lo digas, porque es de la manera que podemos nosotros tener esa comunicación con Él. Y yo creo que solamente cuando tenemos esa comunicación, cuando usted necesita, cuando está enfermo, cuando está en problemas, es ahí donde usted busca del Señor. Pero usted está bien y sin embargo Dios parece que no existe en su vida. Hermanos, el pueblo de Israel pensó que por su justicia había entrado a poseer la tierra de Canaán. Dios le dijo que no era por su justicia ni su rectitud, sino por el pecado de esas naciones estaban siendo castigadas. En ese momento Israel estaba siendo el instrumento de Dios, el instrumento del juicio de Dios.
En ese momento Israel estaba siendo el instrumento del juicio de Dios. De la misma manera, Dios usaría a otras naciones para juzgar a Israel por sus pecados. Se va a traer gente de afuera para juzgar los pecados de nosotros los que estamos en Cristo Jesús. Yo lo he visto, hermano, a través del tiempo. Hay gente que tiene un mejor comportamiento, un mejor estilo de vida que los que están en una iglesia o que se dicen ser cristianos. Tienen más temor muchas veces a Dios de hacer las cosas. Ahora no, los cristianos prácticamente nos jactamos y nos escudamos diciendo, tengo a Cristo en mi corazón. La salvación no se pierde. Mi pregunta, ¿la has tenido alguna vez? ¿Has tenido la salvación alguna vez? ¿O has creído que tú tienes la salvación? Hiciste prácticamente la mueca ahí con tus labios de recibir a Cristo Jesús, de pedir perdón, pero no dejaste de ser la misma persona. Nunca cambiaste del viejo hombre al nuevo hombre. Nunca dejaste la vieja naturaleza. Hermano, dése cuenta, a cualquier iglesia que usted vaya, hermano, ese problema es universal. Yo no sé si usted lo entienda. Nosotros estamos prácticamente como un target, el tiro al blanco, ¿verdad? Entonces, para el enemigo, nosotros somos su target. Él ahí es donde quiere golpear, aquí es donde quiere pegar. Él no se preocupa por la gente que no recibe a Cristo, no se preocupa por la gente que está viviendo como usted conoce. Él se preocupa por aquellos que están de una manera intencional queriendo buscar de Dios. ¿Por qué se tiene que la gente discipular? Porque la gente va a llegar a un tiempo donde no reciba la palabra de Dios y de alguna manera va a entrar la etapa de la duda de las personas. ¿Realmente estoy en Cristo Jesús? ¿No estoy siguiendo lo correcto? ¿No estoy siguiendo? El enemigo utiliza tantas artimañas, hermano, para sacarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor él conoce, él sabe que usted tiene un potencial enorme y que usted va a ser una persona que le va a dar muchos problemas. Y Él no nos quiere permitir llegar prácticamente al conocimiento pleno de Cristo Jesús, porque sabe que hay un potencial en cada creyente. Entonces decía que Dios usaría entonces a las naciones para juzgar a Israel por sus pecados. Dice la palabra en segunda de Crónicas 36:15. Vamos a ver si lo pone el hermano. Dice la palabra de Dios de esta manera. Ahorita que lo ponga el hermano porque no quiero leerla para que usted vaya siguiendo la secuencia. Segunda de Crónicas 36, por favor, 15 al 17. Vamos a leerlo. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. En el versículo 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando de sus palabras, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya más remedio. Juicio vino. ¿Sabe por qué? Porque ahora las palabras de un púlpito de alguna manera se agarran como que fuera cualquier cosa. O sea, se equivoca el enemigo, busca cómo usted se equivoque y se confunda con la voz del predicador, la voz del Señor. Hermano, nosotros los seres humanos no podemos llegar a tu corazón. El único que puede llegar es Cristo, es el Espíritu Santo. Si realmente del Señor te está haciendo sentir, es porque el Espíritu. Yo puedo decir un montón de palabras y puedo ponerme a llorar y puedo ponerme emocionalmente aquí para usted quebrantarlo, así como si fuera una película de esas para que usted pueda llorar. Pero sin embargo, no va a llegar a su corazón. Llega a las emociones, sí es cierto, también es parte del corazón. Pero en realidad, quien a uno lo redarguye es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo.
Y si el Espíritu Santo te está diciendo, estás mal, entonces tú tienes que aceptarlo y tienes que pedirle perdón a Dios. Y tienes que hacer un cambio entonces de actitud. El 17 dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni anciano, decrépito, todos los entregó en sus manos. ¿Quién es ese pueblo? El pueblo de Israel. Es el pueblo prácticamente que Dios ama, pero venía el castigo. Y todas esas personas iban a morir. Porque era el castigo, era el juicio de Dios. Así que si usted se cree porque anda en Cristo Jesús o está en la iglesia evangélica o prácticamente oye de vez en cuando la palabra o ve de alguna manera la Biblia una vez por semana, usted crea que entonces no va a ser castigado. Todo lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Simple y sencillamente. Ahora, no importa en qué religión estés. Sin embargo, Dios sabe que de alguna manera el ser humano en la humanidad del mundo entero, hermano, va a tener que rendir cuentas a Él. Dios había advertido a Judea, de su pecado. Continuamente restauraba a su pueblo, pero ellos se rebelaban y se volvían a apartar de Él. Se rebelaban y se volvían a apartar de Él. ¿No le suena algo familiar eso en estos tiempos? La situación llegó a un punto que ya no hubo entonces remedio. Viene el castigo, ¿verdad? Es igual lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, es igual que lo del diluvio. El Señor solamente viene y siempre va a apartar a aquel pueblo realmente que Él considera prácticamente que es un pueblo santo. Los demás, hermanos, han sido eliminados. La gente adulta, sí. La gente joven, sí. Los niños, sí. Cuídate de no guardar pecado en tu corazón. Cuídese de no guardar pecado en su corazón. Porque el día vendrá cuando la misericordia de Dios será reemplazada por el juicio. Misericordia cambiada por el juicio. Tal vez ahora piensas que tienes misericordia. Tenga cuidado porque puede ser cambiada por juicio. Cuando nosotros decidimos hacer de nuestra vida nosotros lo que queramos, no consultamos con Dios, hacemos prácticamente todo lo contrario a lo que Dios quiere. Mire cuánto nosotros predicamos aquí en esta iglesia desde que estoy aquí, no al yugo desigual, a la gente, a los jóvenes no les importa. A los padres no les importa, a los jóvenes menos. Ahora, si usted les ha dicho, ¿verdad? Y no han hecho caso, ellos son responsables delante de Dios. Pero el día del juicio, porque nosotros dice que los padres, dice, herencia de Jehová son los hijos. Vamos a dar prácticamente cuentas al Señor de cómo los conducimos. Por eso la palabra de Dios dice, crea a tu hijo desde pequeño, para aún cuando fuera viejo no se apartará de él. Pero si tú no te molestas prácticamente en decirles, en guiarlos, entonces ahí sí tienes que tener mucho cuidado. Ahí sí tienes que poner oreja a lo que Dios entonces señala. Recuerde que el pecado que se repite una y otra vez, del cual nunca hay arrepentimiento, es como darle la bienvenida a la desgracia, al desastre, a la destrucción. Vuelvo y repito, recuerde que el pecado que se repite una y otra vez, era lo que yo le decía hace rato, del cual nunca hay arrepentimiento, es como darle la bienvenida a la desgracia. Ahora posiblemente te das cuenta por qué tu vida es así. Por más de que quieras de alguna manera decir, ok, yo soy cristiano, ¿por qué me vienen estos problemas, estas dificultades? Porque simple y sencillamente, a lo mejor tú no te has arrepentido de tu pecado. ¿Acaso cree que un Dios amoroso
quiere ejecutar personas. Dice la palabra en 1 Samuel, hermano, por favor, 2:25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces, dice, le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Quién rogará por él? Usted puede pecar ante los demás, pero que usted peque contra Dios, ¿quién dice quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿De quién habla? Bueno, los hijos de Elí. Los hijos de Elí desobedecieron deliberadamente. Sabían que no tenían que hacer las cosas, así como nosotros, como sus hijos que somos, sabemos que no tenemos que hacer las cosas, queremos conducirnos como Él quiere, no como a ti te gusta o con el tiempo que tú tienes. No, el tiempo se aparta para Dios. Te guste o no te guste oírlo, pero prioridad es Dios. Todo pecado es malo, pero el pecado que se realiza de manera deliberada y con engaño es todavía peor. Cuando pecamos por ignorancia, merecemos castigo. Cuando pecamos por ignorancia, merecemos castigo. Pero cuando pecamos intencionalmente, las consecuencias serán más severas. Cuando tú dices, ay, mañana lo hago, y ya al siguiente, o en cuanto termine de hacerlo, entonces el pecado, ya me arrepiento. Hermano, hay cosas que se tienen que hablar y se tienen que decir. ¿Cuántos cristianos no están en los moteles metidos a lo mejor con gente, con parejas que no son de ellos? ¿O cuántos jóvenes que no están ni casados se están fornicando y metidos en los hoteles? Hermano, la maldad crece. Y tengan mucho cuidado, porque la maldad es como la miel. Pasa y tenga mucho cuidado porque se le puede pegar. Es fácil de pegarse, ¿verdad? La miel, ¿cierto o no? Así es el pecado. Es fácil de que se le pegue a uno. Hermano, si las personas que de alguna manera en aquellos entonces y en los tiempos de ahora que han consagrado sus vidas, hermano, se han metido en tantos problemas, en tantos líos, por más que han querido. Mire el rey David, hombre que dice que él tenía el corazón y sin embargo fue un adúltero y fue un asesino. Pablo dice asesinaba a los cristianos. Hermano, todas estas personas, una vez que buscaron consagrar su vida, de alguna manera u otra fallaron. Nosotros que no consagramos nuestra vida al Señor, que no estamos dispuestos prácticamente a doblegarla delante del Señor y a ponerla bajo su control, imagínense cómo nos va a ir. Creímos que ya la hemos hecho, y aún así Pablo dice, yo prosigo hacia la meta porque no creo haberla alcanzado con todo lo que Pablo hizo. Ahora que nosotros casi no hacemos nada o no hacemos nada, ¿cómo va a alcanzar la meta? ¿Cómo va a llegar? No pases por alto las advertencias de Dios respecto al pecado. Abandónalo antes que te destruya. He visto muchas familias destruidas, hermano. Yo digo, por todo el tiempo que el Señor me ha permitido ver, parejas que han estado muy unidas, se aman y de repente, ¿y qué pasó? Pues están divorciados. ¿Sabe por qué? Tal vez usted no lo entiende, pero yo que lo he podido ver, yo me doy cuenta. Mire, le voy a dar dos cosas. Hay personas que vienen, son solas, son solteras y dedican su vida, jóvenes, su vida al Señor. No tienen novia, no tienen novio, están consagrados al Señor. Una vez viene el novio, viene la novia y entonces quitan del pedestal a Dios
De ahí donde lo tienen, lo quitan y ponen el de la persona. Así nosotros, hermano, aún siendo casados, la prioridad es Dios, no es tu esposa. Aún tu esposo tampoco es la prioridad. Ni aún me atrevo a decir tus hijos. Tu prioridad es el Señor. Y ten mucho cuidado. He podido verlo también, hermanos. He podido ver que muchas personas han quitado a Dios de ahí para poner a alguien, y lo que me ha tocado ver, dos cosas: o el Señor se lo retira o el Señor se lo quita. No digo una, hermano, muchas personas se sentían tan seguras con las personas que tenían prácticamente su mundo encerrado, como ellos, como pareja, que se amaban. Y eso no estoy diciendo que no esté bien, estoy diciendo cuando uno prácticamente suple las prioridades. De alguna manera, cuando Dios está ocupando el primer lugar en tu corazón, viene, entonces lo reemplaza alguien o algo más. Y ya de ahí estamos mal. Y tengan mucho cuidado, porque eso se paga muy caro. Está despreciando a Dios por uno de su propia creación. No se puede escapar del juicio de Dios. Nadie puede escapar del juicio de Dios. Primera de Reyes, hermano, por favor, 22:34. Me quedan solamente 3 versículos rápido. Dice: y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey. Perdón, hermano, te fuiste un poquito rápido. ¿Me lo regresas? Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Bueno, esta historia yo creo que ya muchos lo conocen, ¿no? Este hombre prácticamente ya el Señor había dicho que iba a morir, y el Señor le había dictado juicio. Igual, ¿verdad? El ser humano se hace rebelde, ¿verdad? Y él quiere hacer las cosas a su manera. Resulta que él viene e incluso utiliza un disfraz para no ser visto, para no ser asesinado. Pero como el juicio de Dios ya había el Señor determinado que iba a morir, así que le busque lo que le busque, póngase el disfraz que le ponga, entonces va a hacer y se va a hacer lo que Dios diga. Primero se disfrazó, pero aún así una flecha perdida lo alcanzó y lo hirió. 2. Es algo tonto del rey Acab pensar que podía librarse del juicio de Dios con un disfraz, cuando Dios dice que Él conoce todo, Él ve todo. Así cualquier disfraz que tú quieras decir para cuando tú pecas, hermano, porque eso es lo que pasa, ¿no? La gente se disfraza, hace lo que no para no ser vista. Pero hermano, te preocupas de aquellos que van a ir en la misma línea que tú, de pecadores. Hermano, de quien te tienes que preocupar es de Dios. Y a Dios nadie se le esconde. Dios todo lo ve, todo ve lo que nosotros hacemos en lo oculto, ¿verdad? Cuando tú estás solo, cuando estamos solos, Dios nos ve. O sea, que nos pasamos de tontos y nos pasamos prácticamente creyendo que Dios lo vamos a poder burlar. Recuerda la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo eso va a cosechar, todo eso va a recibir. Y tercero, no intente ocultarse bajo un disfraz tratando de escapar de la verdad de Dios. Haga lo que haga, no podrá esconderse de los ojos de Dios. Él puede incluso ver lo más profundo de su corazón. No podrá pasar desapercibido. Esto es inútil, hermano. Entonces, más vale, hermano, usted y yo, que nos comportemos bien delante del Señor, que vivamos para Él, que obedezcamos su palabra, si usted no quiere de alguna manera pasar una eternidad en un lugar que nadie puede desear. Oh, pastor, ya nos está condenando. No, yo estoy poniendo la advertencia.
Yo no conozco, yo no sé tu corazón. Dios es el único que sabe quién va a ser salvo y quién no. Ni yo mismo. Yo creo prácticamente por Cristo Jesús, que he creído y he tratado de ordenar mi vida, ¿verdad? Y que tenemos esa, pero muchas de las veces dice que aún lo que hayamos hecho, ¿verdad? Hayamos sacado demonios y hayamos hecho muchas cosas para Dios. Dice que cuando estemos delante de, dice, hacedores de maldad, lanzados al fuego eternos. Es por eso que buscamos cada día, hermano, cómo mejorar, cómo estar mejor, cómo menos pecar. Sin embargo, hay gente que no le interesa. No es prácticamente por ignorancia, sino de una manera deliberada lo hace. Tal y como lo predijo el profeta, dice en Primera de Reyes 40:22, fue muerto Acab con una flecha. Dice, Ben-Hadad estaba condenado a morir para el juicio, bajo el juicio de Dios. Por lo tanto, Dios le dijo a Acab que moriría en su lugar, y la profecía se cumplió. Acab murió. Entonces, él perdonó la vida de que ya Dios había determinado que ya había dictado juicio sobre él. Entonces, ahora tú eres el que vas a pagar. Tú vas a morir, dice, a cambio de él. Y murió acá. Entonces, cuando Dios determina juicio, el Señor lo lleva a cabo. Cuando nosotros prácticamente queremos hacer nuestra voluntad y no someternos a Él, entonces vienen las consecuencias. Y las consecuencias de Acab fue su muerte. Se buscó cómo esconderse, buscó cómo disfrazarse, que nadie lo viera. Sin embargo, los ojos de Dios sí lo veían, sabía quién era con cualquier tipo de disfraz, y cayó ahí la flecha. Y como decía un hermano ayer, y mire, ¿dónde cayó? Solamente por un hueco que estaba ahí es donde se introdujo la flecha. Hermanos, el último versículo, Salmo 75:8. El juicio de Dios, hermano, también va a ser inevitable. No se puede escapar del juicio de Dios. El juicio de Dios es inevitable. Porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y el derrama del mismo, dice, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Impío es aquel que realmente conoce del evangelio, pero sin embargo no quiere nada con Dios, sigue haciendo sus fechorías. El vino fermentado representaba el juicio de Dios que recibirían los malvados. Dice aquí también, Dios derramaba su furia sobre sus enemigos y los iba a obligar a beberla. Y tercero, hasta el fondo lo apurarán. Quiere decir que el castigo será total. Entonces, hermano, podemos ver pues prácticamente, ¿verdad? Yo creo que estamos acercándonos al final de nuestras vidas. El juicio de Dios, vemos que las cosas no mejoran, van empeorando, así como Dios lo ha dicho en su palabra. La maldad del ser humano crece, el ser humano busca solamente lo suyo, un amor prácticamente propio solamente, no le interesa a las demás gentes, no te interesa prácticamente si el vecino se salva o no se salva, si las personas que van a tu lado se salvan o no. Tú ya te sientes salvo y crees que ya con eso es más que suficiente. No, al traerte el Señor la salvación, a darte la salvación, al recibirte como su hijo, al tú recibirlo como tu Señor, tiene una responsabilidad como no tienes idea, hermano, el cual tú has hecho prácticamente, te has hecho sordo, pero Dios te lo va a recordar un día. Oiga, ¿usted cree que solamente los pastores deben de predicar, o aquellos que practican, aquellos que son líderes de evangelismo, o aquellos líderes que trabajan? No, hermano, la responsabilidad es para cada creyente, para cada cristiano, para cada seguidor de Cristo, aquel que se dice ser discípulo de Cristo. Discípulo, ¿qué mangos? ¿Cuál discípulo? Nunca hace nada para el Señor. Hermano, yo creo que ya es hora de reaccionar. ¿Para qué venir y decirte ya cuando prácticamente estés en el problema?
estés en la dificultad, estés en la enfermedad, ¿cómo va a venir uno a decirte te lo dije? Yo no lo haría, pero yo estoy seguro que cuando esto pasa y yo me presento a la persona está siendo recordada por Dios, que ella le dice, hey, aquí está, ¿te acuerdas que te lo dijo? ¿Te acuerdas que lo predicó? ¿Te acuerdas que en el mensaje? Y el Señor lo va a recordar, no necesito decirlo yo. Sería algo no apropiado venir y decir, ya ves, te lo dije, hazlo, que lo hicieras y mira ahora cómo estás. No, no lo voy a hacer. Pero sin embargo, cuando de alguna manera me toque, de alguna manera, entonces Dios, de alguna manera Dios te lo va a recordar. Entonces es mejor, hermano, hacer un cambio. El juicio de Dios, dice, es inevitable. Seas quien seas, tengas el apellido que tengas, tengas los bienes que tengas, el juicio va a hacerse presente. Vamos a ponernos de pie, hermano. Yo solamente quiero hacer 2 llamados rápidamente. ¿Hay alguna persona que esté aquí que no haya recibido en su corazón nunca a Cristo? O que crea que realmente lo recibió pero no ha pasado nada en su vida y quiere arrepentirse y quiere que oremos para que Él pueda pedir al Señor que entonces pueda entrar, darle la oportunidad para que Cristo pueda entrar en su corazón? Entonces necesito que usted levante la mano. Ok. Esto es el otro, hermano. Posiblemente usted se sienta como Israel, como el pueblo de Israel. Usted cree una persona justa y dice, oh, por mi justicia, prácticamente eso no va a suceder. Sin embargo, vemos que la palabra día tras día, momento tras momento, mensaje tras mensaje, nos pone en la situación, nos pone en el lugar que cada uno de nosotros tenemos. Nosotros ante los ojos de Dios somos pecadores. Mientras que estemos en este cascarón, mientras que estemos aquí en la tierra, dice, nosotros somos pecadores. Dice, aquel que en un momento piensa, dice que no peca, dice, se hace un mentiroso, y cuanto ya mintió, ya pecó. O sea, usted y yo, aun siendo pastor, pecamos todos los días. Usted y yo necesitamos, antes de que venga el juicio, ponernos a cuenta con Dios. Semana tras semana, estudio tras estudio, Dios le da la oportunidad, pero usted es incapaz, le da vergüenza pasar al frente a hacérselo al Señor, a decírselo al Señor. Óigalo bien, si usted realmente es consciente, ¿verdad? Y es honesto delante del Señor, yo no lo voy a obligar a venir aquí. Dios me libre de obligarlo a venir aquí. Pero estoy seguro que muchos, así como vinieron, se van creyendo en su justicia, creyendo que son buenos, creyendo que no le deben nada al Señor, creyendo que realmente ante el Señor son unos santos. Y cuando estoy hablando de unos santos, porque nosotros sabemos que santo es una persona que es apartada por Dios. Yo estoy hablando que se cree realmente una persona buena. Pero yo creo que bueno solamente es uno, y ese es Dios. Usted no es bueno, yo no soy bueno. Ese es el tiempo que Dios le está dando la oportunidad de buscar esa reconciliación con Él. Cierre sus ojos. Yo voy a tomarme 2 minutos solamente para las personas que quieran venir, para nosotros entonces orar para que Dios de alguna manera nos perdone y que de alguna manera